partidos, o bien prohibiéndolos, o bien ilegalizándolos. Si no los prohíbe, ¿por qué es? ¿Qué es lo que no prohíbe? Aquí en las sociedades democráticas se ha establecido una línea convencional, una distinción convencional entre los métodos que sigue la reacción, diríamos, anticonstitucional, y esta línea divisoria pasa por el concepto de violencia o no violencia. En principio se ha establecido por convención que todo aquel recurso a la violencia por parte de estos partidos no constitucionales han de ser no pueden ser tolerados, precisamente porque la violencia pues saca fuera de la regla del juego democrático. Pero en cambio se toleran, y se considera esto como una de las grandes virtudes de la democracia, se tolera la libre expresión de los programas políticos, aunque vayan en contra de la Constitución, y siempre que se mantengan en el terreno, pues diríamos, pues verbal, especulativo, puramente no violento, es decir, que no pasa a la práctica. Es evidente que la línea divisoria es muy tenue y prácticamente se borra, porque el establecer la relación entre conducta violenta y no violenta, sencillamente por llegar a las manos, o utilizar las pistolas, y únicamente utilizar la pluma o la palabra, cuando sabemos que el lenguaje tiene una función no solamente representativa, en cuyo caso la situación es muy distinta de cuando el lenguaje se utiliza en función apelativa, de las tres famosas funciones que asigna Bill al lenguaje. Cuando el lenguaje, sin llegar a las manos, como se dice ordinariamente, se utiliza en función pragmática apelativa, es decir, se está ofreciendo un programa como algo que tiene que ser hecho necesariamente, algo que tiene que ser hecho inmediatamente, y además se propone como propaganda necesariamente, porque para eso se publica, no se publica como una teoría especulativa. Entonces, ¿hasta qué punto entonces se puede llamar tolerancia prudente o tolerancia política o prudencia política al tolerar esto incluso constitucionalmente? ¿No será más bien que entonces la Constitución prevé, de algún modo, si la Constitución se prevé estas prácticas de los partidos anticonstitucionales, que pueden ir creciendo, que pueden ir propagándose naturalmente hasta el punto de deshacer la Constitución? ¿No se puede decir entonces que estas medidas de tolerancia sometidas a la prudencia política no están conteniendo en sí mismas la destrucción de la propia democracia? Por tanto, que la propia posibilidad de legitimar partidos políticos incondicionalmente que van en contra de la Constitución, que además no se puede diferenciar muchas veces en qué momento este lenguaje puramente verbal, no violento, se diferencia de una apología de la antidemocracia, de una apología contra el Estado, de una apología contra España, concretamente en nuestro caso. ¿Hasta qué punto esto tiene que ver o no tiene que ver con la violencia? ¿Qué más da? ¿No es acaso más violento eso que lo otro? ¿No hace todavía más daño a la democracia o no puede hacer más daño este tipo de educación y de propaganda incesante durante años y años que una acción violenta como puede ser la de Kale Borroka? Es decir, en donde yo lo que quiero establecer es hasta qué punto es débil esa línea divisoria entre lo violento y lo no violento, como si se supusiera que todo lo que funciona a través de la palabra, como piensa Habermas, y con todos los respetos a Habermas y toda su escuela, que todo lo que está dicho verbalmente, aquello por esencia está dirigido a personas que son racionales en su sentido y que pueden sopesar los argumentos y responder libremente o enjuiciar libremente los argumentos. Pero esto es una hipótesis completamente absurda, porque además el concepto de racionalidad no está definido. Por consiguiente, en estas situaciones yo creo que tampoco se podría hablar de tolerancia como prudencia política, sino que podría ser la propia imprudencia que está contenida en algunas instituciones democráticas, que contienen en sí mismas el principio no de su estabilidad, sino el principio de su deshacimiento, de su demolición. Otra especie, diríamos, de democracia de este primer género, de democracia de instituciones, pues nos lo depara la tolerancia y tolerancia entre iglesias, entre instituciones eclesiásticas. Es lo que se llama la tolerancia eclesiástica, precisamente. Sabemos perfectamente que unas iglesias son tolerantes frente a otras y otras son intolerantes. Sabemos perfectamente
que esta intolerancia entre las iglesias ha sido muy variable, que, por ejemplo, hay ejemplos de tolerancia pues en muchas iglesias que en principio no tienen que ver con el monoteísmo ni con el politeísmo, y hay efectivamente muchas religiones intolerantes, como el caso del islamismo que he puesto antes, que son tolerantes pero por pseudo tolerancia, que hay otras situaciones de intolerancia, pues intolerancia predicada realmente desde siempre, por ejemplo por la Iglesia Católica, por natural, predicada desde siempre, pues qué sé yo, desde San Raimundo de Peñafort hasta Santo Tomás, hasta Bossuet, hasta Pío IX, el sílabus, ¿verdad?, en donde naturalmente la intolerancia es absolutamente exigida por las propias religiones de carácter exclusivista. Y entonces esta intolerancia, además, o tolerancia, es característica de unas iglesias con respecto a otras, puesto que se consideran incompatibles, sencillamente, se consideran incompatibles. Y a lo sumo habrá pues unos reglamentos o unos convenios más o menos diplomáticos de coexistencia pacífica, pero dentro de una larvada tensión polémica que es imposible de olvidar por ninguna de las partes contendientes cuando son religiones proselitistas, ¿verdad? Y que por tanto es totalmente hipócrita el suponer que esta tendencia polémica ha desaparecido. Los casos de tolerancia eclesiástica, pues sabemos que han sido precisamente el origen principal de la idea de tolerancia, como ya dijimos anteriormente. Es decir, que es la confrontación de intolerancias, por ejemplo, de luteranos, que eran intolerantes por completo con los judíos. El acta de tolerancia, por ejemplo, de Guillermo III de Orange en la Revolución inglesa, ¿no? El acta en donde se concedía la tolerancia, en principio, a diferentes sectas reformadas, pero no a los católicos. El acta de tolerancia, por ejemplo, de José II, el emperador de Austria, a finales del siglo XVIII, un siglo después de Guillermo III, pues en donde la tolerancia es prácticamente incluso favoreciendo a los luteranos, ¿verdad? De manera que entonces son situaciones de tolerancia en donde las iglesias van entre sí conformándose según sus poderes diferentes, y otra vez aquí se sitúa la asimetría naturalmente entre las diferentes confesiones. Otra especie de tolerancia e intolerancia pues nos lo ofrece las propias relaciones entre el Estado y la Iglesia. Naturalmente es un capítulo abundantísimo, pero que también nos da ocasión para confirmar cómo también aquí se cumple casi puntualmente la estructura general de la tolerancia que hemos dado. Como es comúnmente reconocido por parte de los tratadistas de derecho canónico, de derecho político, etcétera, y de derecho internacional, la situación de tolerancia del Estado con respecto a una Iglesia únicamente se produce cuando el Estado es confesional. Es decir, cuando el Estado es confesional y por tanto cuando una religión tiene más potencia que otras dentro del contexto del Estado. Es entonces cuando se habla, no es que hable yo, es cuando se habla de Estado de tolerancia. La cuestión del tolerantismo, la cuestión que se suscitó precisamente en el siglo XVII y XVIII a cuenta de estas actas de Guillermo III, etcétera, que he dicho. Entonces, este tolerantismo, como se le llamó, pensando muchas veces en José II, etcétera, este tolerantismo supone que en principio, teóricamente, el Estado podría reprimir a las otras confesiones, ¿verdad? Podría reprimirlas, tiene el poder de reprimirlas, pero no lo hace precisamente por las consecuencias que puede derivarse o por cualquier otra razón, ¿verdad? Por cualquier otra razón. Y entonces, cuando no lo hace, entonces la tolerancia aquí es otra vez la teoría del mal menor, es otra vez prudencia política, pero es justamente el caso de tolerancia asimétrica, en donde el Estado tiene en principio un control teórico sobre las otras religiones a las que podría prohibir, como de hecho muchas veces